supuesto. La economía sigue siendo el meollo del asunto en Venezuela y la política la acompaña, por supuesto, ¿no? ¿Cómo has visto primero el mensaje del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional y luego el decreto de emergencia económica? Tú que eres formado, pues tienes especialización en el campo de la economía también. Creo que no estamos viendo la situación, el dramatismo de la situación que está viendo Venezuela. El problema económico en Venezuela es muy grave, demasiado grave, Vladimir. Hay un decreto de emergencia económica. Este es un país que depende del petróleo y que se ha hecho dependiente patológicamente del petróleo porque hemos venido destruyendo el aparato productivo. Dependemos del petróleo y el petróleo llegó a costar $100 el barril y está en 23. $23 hoy se está vendiendo un barril de petróleo en Venezuela que nos cuesta producir $20. Si este es un país que no tiene divisas, un país que necesita desesperadamente dólares para importar todo, para importar comida, para importar medicinas, para importar materia prima para que la industria pueda producir. Nosotros el año pasado, el gobierno contó con $17.000. 17 mil millones de dólares. Eso ya no alcanzaba para las importaciones que requería el país. Bueno, mira, este año, con el precio de barril promedio en 40, el país le van a ingresar 6.000, 7.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno este mes tiene $200 millones de dólares para el mes. Eso no alcanza, Vladimir, para comprar la cantidad de cosas que el país necesita. Estamos hablando de un año donde el país no tiene para comprar comida, medicina y materia prima para que la industria produzca. Solamente los sembradores de papa agremiados acaban de pedirle al gobierno 2 millones de dólares para poder importar semillas para poder producir papa. Bueno, eso es cada uno de los rubros del país que necesita dólares para importar los productos que se necesitan para producir. Si lo que está viviendo la economía venezolana es muy grave, es demasiado grave. ¿Qué es lo que nos sale entonces o qué es lo que nos toca? Nos toca hacer un esfuerzo muy mancomunado entre todos. Ese decreto de emergencia que plantea el gobierno y el esquema que se ha planteado desde el inicio en la Asamblea Nacional, primero fue un esquema de confrontación, de choque a muerte. Eso se ha venido atemperando un poco, gracias a Dios, con la última presentación que se hizo en la Asamblea, donde Henry Ramos hizo un discurso muy constructivo, sobre todo por el tono constructivo. Yo creo que aquí tenemos que empujar todo este barco hacia adelante porque se está hundiendo. Y nos estamos hundiendo los 30 millones de venezolanos. Ahora, tú hablas de medidas, bueno, de hacer un esfuerzo y tal, pero eso suena como muy a largo plazo. En el corto plazo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Endeudarnos? Mira, ¿vender algo? ¿Cómo hacer para traer la comida? Si ese es el drama que tenemos en medio. Ahí vamos con el segundo problema. Es que nosotros tenemos lo que se llama reservas internacionales, que son los ahorros de la República. Bueno, las reservas internacionales, cuando arrancó el año pasado, arrancaron en 21.000 millones, van por 14, 7.000 millones de dólares se nos fueron de los ahorros que teníamos, nos quedan 14.000 millones. De esos 14.000, 12.000 millones de dólares están en oro, y en oro depositado aquí, con lo cual no lo podemos hacer líquido. Exacto. El gobierno creo que ya está en planes de mandar ese oro para donde tiene que estar, que es afuera, para tú poder pedir préstamo, dinero prestado, dando eso como garantía. Ahora, con 12.000 millones de dólares, a Venezuela le van a dar 6, 7.000 millones de dólares más. Eso no alcanza para lo que necesita el país. Lo peor que nos puede pasar es que nos terminemos de comer esas reservas internacionales, los ahorros, y no cambiar radicalmente toda la estructura y todo el modelo económico que hay en el país. Pero fíjate tú, hay medidas que son de largo plazo, ¿verdad? Cuando tú dices, bueno, hay que pasar del modelo rentista al modelo productivo, eso no es coser y cantar, ¿verdad? No. Bueno, que hay que sustituir importaciones, eso no es coser y cantar, ¿verdad? Bueno, hay que producir, eso tampoco es de un día para otro. Te digo algo más. Decimos, tenemos que rebajar la inflación. ¿Qué significa rebajar la inflación? Reducir la inflación significa dejar de emitir dinero inorgánico. Ahora, ¿para qué sirve ese dinero inorgánico? Para pagar las pensiones, para pagar las misiones del gobierno, para pagar las viviendas que hace la misión vivienda. Para eso sirven esos bolívares. Para poder frenar la inflación hay que bajar la impresión de dinero, pero eso tiene un costo social importante. El gobierno no lo hace porque el gobierno hoy no tiene la fuerza para rectificar en el modelo. Pero es que mañana la oposición tampoco va a tener la fuerza en un esquema de confrontación para hacerlo. Aquí urge, Vladimir, consensos. Urge crear consenso, crear un ambiente que permita que todos podamos empujar este barco hacia adelante. Porque en el esquema de confrontación nadie puede. Lo que sería... Mira, te pongo un ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto. Desde la Asamblea, Julio Borges, por ejemplo, propone los estatiques para los pensionados y jubilados. Y propone esa es una de las propuestas.
Vamos a darle más a los pensionados y jubilados, que hay que reconocer, tú y yo tenemos que reconocer que durante estos años efectivamente se mejoró, se amplió eso se lo tiene que reconocer el país completo. No hay, Vladimir, cómo financiar eso. Es decir, la propuesta que están haciendo, al mismo tiempo que proponemos reducir la inflación, proponemos aumentar el gasto público. No, hay que hablarle con sinceridad al país. En este caso sería es parte de la inversión social, no gasto público, ¿no? Claro, pero bueno, es parte de inversión social y no tiene los recursos. Claro, tienes que pagarla, tienes que sacar los bolívares de alguna parte y no los tiene. Okay. Ahora, yo creo, Vladimir, que lo primero que hay que hacer en el país es hablarle con responsabilidad a los venezolanos. Es decir, cuando yo empiezo a ver que el debate se circunscribe a temas que no son los fundamentales, el tema fundamental es cómo hacemos para que este país tenga comida, para que los 30 millones de venezolanos tengamos que comer y tengamos medicina. De 90 millones de comidas diarias. Claro, somos 30 millones de personas que hay que alimentar y no tenemos los recursos para importar las cosas que necesitamos. Y algo más grave, no tenemos dólares para que la industria pueda seguir produciendo lo poco que estamos produciendo, porque si además dejamos de producirlo, pues entonces el requerimiento de dólares va a ser mayor. Pues. Ahora, pero te pregunto, a los efectos de lo que hay que hacer, porque diagnóstico tenemos, ya sabemos cuál es el problema, ¿verdad? Ajá. Un gobierno, si tú estuvieses en el gabinete económico, si tú no fuese director de FedEx, sino ministro de Finanzas, ¿cuáles son las soluciones que a cortísimo plazo hay que afrontar para que llegue la comida aquí, por ejemplo? Hay varias cosas. La primera es tú necesitas dólares. Es decir, esto es un país, el problema de Venezuela fundamentalmente es que no tiene divisas. Como te dije, el año pasado tuvimos 17.000, este año vamos a tener 6, 7 millones. ¿Qué harías tú? Necesitas divisas. Necesitas divisas para que la industria pueda producir y para que tú puedas importar la comida y las medicinas que la población necesita. Tú tienes que ir al Fondo Monetario Internacional, que es el que te va a prestar más barato. Tú tienes que agarrar el oro que tienes en Venezuela y tienes que depositarlo afuera para que te sirva de garantía y puedas pedir dólares baratos, porque como los tienes garantizados son los dólares más baratos que tienes. Hoy la deuda pública venezolana es muy cara. ¿Por qué es muy cara? Porque como Venezuela hoy tiene un riesgo, un problema de riesgo por su capacidad de pago, la deuda se hace cada vez más cara. Ahora, cuando tú pones oro en garantía, te prestan con unos intereses muy bajos, lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Eso hay que hacerlo. Y hay que decirlo sin complejo. Entonces, el sector político... ¿Y Venezuela tiene cómo pagar la deuda? Tú ves el gobierno que dice el Fondo Monetario es Satanás y si la oposición gana va a ir para el Fondo Monetario Internacional. Y cuando ves a la oposición, desde la oposición dicen, nosotros podemos resolver ese problema sin acudir al Fondo Monetario. ¡Mentira! La única manera que tiene Venezuela de conseguir recursos en dólares, divisas, para poder activar la industria y para que el país no colapse, es acudiendo a los sitios donde te pueden prestar más económico, porque nadie... Sobre todo con las circunstancias que está viviendo el mundo, en este momento nadie le va a prestar a Venezuela. Nosotros refinanciar la deuda externa nos va a costar un mundo, porque es que el mundo entero está viviendo una crisis importante y no hay, es decir, si el mundo estuviera creciendo económicamente y estuviéramos en un proceso de expansión económica mundial, entonces, bueno, es mucho más fácil. Fíjate que eso me recuerda a lo que pasó en Grecia, ¿no? Guardando las distancias. Yo no sé si la situación nuestra puede ser tan grave como lo que vivió Grecia, pero, creo que lo es pero fíjate que Europa tuvo que hacer todo un esfuerzo. Los países europeos tuvieron que, incluso prácticamente le impusieron a Grecia un conjunto de medidas. Y el gobierno de Tsipras tuvo que tomar medidas contrarias a lo que el pueblo pensaba, ¿no? Aquí va a pasar eso, puede pasar eso. Yo escribo, Vladimir, desde hace más de un año en El Mundo, yo le entraba a palos al Fondo Monetario Internacional por las cosas que hizo en el pasado. El Fondo Monetario Internacional se equivocó en América Latina de plano. Toda la tesis esta del consenso de Washington y todo ese paquete neoliberal que se impuso aquí en Venezuela Pérez y lo impuso Fujimori en Perú y lo impuso Menem en Argentina, fracasó en todas partes. ¿Por qué? Porque la tesis del Fondo Monetario Internacional en aquella época era, bueno, vamos a poner todo en función de la economía. Entonces ponían a los hombres al servicio de la economía. ¿Y ahora el fondo cambió? Ha cambiado, se ha revisado, ha hecho un proceso de autocrítica muy grande. Ahora, más allá de que tienes que acudir al fondo por tus propios errores, porque tú no vas al fondo cuando manejas la economía bien y cuando haces las cosas bien, vas cuando te portaste mal y lamentablemente esta crisis económica la vamos a pagar los 30 millones de venezolanos. Yo me consigo gente por Twitter que dice, no, pero ¿por qué la vamos a pagar nosotros? Que la pague el gobierno. Bueno, no hay cómo, la estamos sufriendo todos, la estoy sufriendo yo, la estás sufriendo tú. Hoy en Venezuela no hay un solo venezolano al que no se le haya reducido su capacidad su capacidad adquisitiva, porque bueno, a nadie le sube el sueldo a los niveles que sube la inflación. Ahora, el liderazgo político tiene que hablar con claridad, con sinceridad, decirle a la gente, mira, vamos a pasar sacrificios, hay que negociar con el fondo,
hay que reactivar la economía, eso requiere rectificación económica. Tú puedes aplicar medidas compensatorias a los sectores de menos recursos perfectamente bien para paliar de alguna manera los efectos que tiene una rectificación económica. Yo no creo para nada que, bueno, vamos a corregir los problemas económicos olvidándonos que son seres humanos los que sufren las consecuencias. Pero hay manera de hacerlo, entre otras. Bueno, esa es una alternativa, ¿no? Lo que pasa es que, perdón, ir al fondo no es que el fondo te va a venir a salvar y te va a imponer una cosa horrible. No somos nosotros los que tenemos que desarrollar una política económica que permita compensar, y hay maneras de hacerlo. Yo te decía hace un rato, por ejemplo, el aumento de la gasolina del que habló el presidente de la República. Esa es una. Que, por cierto, el aumento de la gasolina resuelve un problema de desequilibrio importante, porque además toda esa gasolina subsidiada genera mucho despilfarro de gasolina, sí. pero además contrabando de extracción, genera un montón de problemas. Sí. Yo estoy a favor de que la gasolina se aumente. Ahora, tú puedes aumentar la gasolina significativamente y con el montón de bolívares que va a recibir el gobierno, porque el gobierno al aumentar la gasolina recibe un montón de bolívares. Ese montón de bolívares pueden servir perfectamente para crear un subsidio al transporte público, que es absolutamente necesario. Una persona hoy que vive en Maca, llegar a su trabajo y regresarse, le cuesta la mitad del salario. Así es. Si tú le subes la gasolina, se acabó. Ese tipo no puede trabajar, no tiene cómo. Entonces tú tienes que compensar, cada medida de ajuste económico tiene que tener una compensación en los sectores más vulnerables. Subsidiar a las personas, no a los productos. Claro, tú tienes maneras de crear las subsidios. Personas que necesiten el subsidio. Y me gustaría hacer un programa con el tema de los subsidios contigo, porque nosotros hemos estudiado mucho el tema en el Centro de Políticas Públicas que yo dirijo, cómo crear subsidios directos a la gente que son mucho más eficientes, porque estos subsidios a la comida, ¿a quién le terminan llegando? Mira, el subsidio a los alimentos. El país donde se vende alimentos más baratos del mundo es Venezuela, o sea, donde los alimentos están más baratos en el mercado, precios regulados, etcétera. Cuando tú lo comparas con otros países, el problema ¿cuál es? Que el subsidio al gobierno le cuesta 100, pero eso estimula todo un mercado paralelo donde va la gente y compra. Hoy tú no consigues los productos sino en la calle. Es decir, tú no compras un cartón de huevo en el precio que dijo Arreaza en el mercado. Tú compras el cartón de huevo en 1.200 bolívares, en 1.300 bolívares en la calle. ¿Quién se está llevando la gran parte de ese subsidio que le cuesta al gobierno? Se lo está llevando un tipo, se lo está metiendo en el bolsillo que estaba chaqueando. ¿Me explico? Entonces tú tienes un subsidio que al gobierno le cuesta 100, pero 80 termina en manos de unos poquitos y 20 le llega a la población. Tú tienes maneras de crear subsidios que al gobierno le cuesten menos, pero que vayan directo a la gente. Ese tema es importante, por supuesto, pero no quiero desviarme en los minutos que nos pueden quedar. Pero Pablo, en cuanto a cómo hacemos para obtener los recursos, eso es importantísimo, eso es fundamental. O sea, ¿cómo logra Venezuela generar algo de confianza en el mundo? Primero, para que nos presten. Okay. Segundo, para que la gente quiera invertir. O sea, son cosas... Fíjate tú, una de las cosas que tú necesitas es la palabra clave confianza. Esa es la palabra clave. No solamente para que te presten, sino para que venga gente a invertir en el país. Y hoy Venezuela sigue siendo un país atractivo para la inversión, haciendo cosas muy puntuales, además muy específicas, que la economía puede hacer para atraer inversiones. Ahora, nunca vas a atraer inversiones y nunca vas a generar confianza en un esquema de confrontación agónica que hay en el país. Si tú tienes, para generar confianza, que tener un gobierno con una política clara, con una estrategia económica clara, coherente, que incentive la inversión privada. ¿Qué te dice el nuevo gabinete? ¿Qué te dice el nuevo gabinete económico? El vicepresidente del área económica, el señor Luis Salas, pues no dice cualquier cosa menos confianza. Y todas sus declaraciones van dirigidas a todo el discurso político que no genera confianza. Hay otros ministros que vienen haciendo cosas interesantes. Del Pino, por ejemplo, en PDVSA. En los últimos meses viene comprando deuda venezolana. Es decir, de los dólares que recibe PDVSA, le ha dicho al gobierno, no, yo esto no te lo doy, una parte de estos dólares estoy recomprando deuda, que es un gran negocio para Venezuela, porque está comprando una deuda sobre la cual Venezuela está pagando unos intereses altísimos. Y viene desarrollando una política de austeridad interesante, por lo menos en esa área, que nos permite, por lo menos, aliviar un poquito lo que va a ser la situación económica este año. Creo que Pérez Abad, por ejemplo, ha venido anunciando cosas para flexibilizar todos los trámites para inversión, para importar, para exportar. Es decir, se vienen haciendo cosas muy tímidas, pero el discurso general y la visión económica del gobierno y el decreto de emergencia lo que hacen es profundizar en el mismo esquema que nos ha traído hasta aquí. Ahora, dentro de ese poco de malas noticias que hay en el ámbito económico, ¿hay alguna buena? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden dar una esperanza de que, en el sentido de que, bueno, estamos muy apretados, estamos mal económicamente, pero
hay estas lucecitas para que la cosa no se agrave más, por ejemplo? ¿O vamos indefectiblemente al agravamiento? Mira, vamos indefectiblemente al agravamiento si no hay disposición de rectificar y si no dejamos la peleadera política. Oye, yo entiendo que los políticos tienen vocación de poder, eso es natural, es consustancial al político. Al político y a la política y a la democracia, pero tiene que estar por encima del interés personal y del interés político, el interés colectivo, el interés general. Y la situación que está viviendo Venezuela hoy obliga a que cualquier aspiración política o de poder quede a un lado con miras al objetivo fundamental, que es resolver el problema económico. Es decir, que el gobierno vaya a un esquema de confrontación con la Asamblea, con un pulso ahí para ver quién gana, y que del otro lado se reciba la misma respuesta. Lo que hace es, oye, ponernos a los 30 millones de venezolanos en una situación crítica, hermano. Se acabó, tregua política, una tregua un rato, ¿vale? Y vamos a ponernos de acuerdo en apoyarnos, porque el gobierno no puede rectificar si la oposición está con una escopeta en la mano esperando la rectificación para caerle a plomo. Y eso no va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que decirle al gobierno, usted va a aumentar la gasolina, nosotros vamos a apoyar un aumento de la gasolina con estas condiciones. Usted va a rectificar en esto, vamos a reducir el gasto público, pero no podemos pedir al gobierno reducir el gasto público, entonces le metemos y págale ese tatique a los tipos. ¿Me explico? ¿Dónde recortarías tú el gasto público? Tú que conoces este campo. Bueno, ahí es difícil, ¿no? Porque la tijera... Es complicado, es muy complicado, porque además el 80% del gasto público se va en el pago de empleados. Es decir, el 80% del presupuesto de este país se va en el pago de los maestros, de los policías, de los empleados públicos, etcétera, etcétera. Te pongo ejemplos, es que la situación es complicada. Yo no digo que es fácil. Sidor está quebrada, absolutamente quebrada. Eso hay que ver qué se hace con Sidor. Hay una cantidad gigantesca de venezolanos ahí, de más que ahora los tira para la calle. Si son padres de familia, que los tira para la calle mañana y ¿qué hace esa gente? Es decir, todo este proceso es lento, no es rápido, pero hay que iniciarlo, y hay que iniciarlo con un espíritu de nación. Si nosotros tenemos que ver... Pero fíjate que no me dijiste por dónde recortaría. Mira, yo creo que puedes recortar por muchos sitios. En primer lugar, las Fuerzas Armadas. Creo que este no es un momento para el gasto militar, para gastos militares. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Creo que una de las cosas que se tiene que acabar, ya el tema de los convenios con el Caribe en materia petrolera, por ejemplo, son muy chiquitos, pero hay que acabarlos. Pues hay que cortarlos definitivamente lo que queda ahí, porque necesitamos además la venta de ese petróleo para pagado concreto, de una, para poder contar con esos dólares. Creo que hay maneras, además de recortar el despilfarro en miles de cosas que se sigue despilfarrando el gobierno. Creo que necesariamente vas a tener que ir a un proceso de privatización de algunas empresas que están quebradas. Es decir, tú tienes una empresa que no puedes mantener. Sidor, no la puedes mantener. Entonces los políticos se cuidan de no decir eso nunca, porque eso es pecado mortal. No vale. Sidor no se mantiene, no hay manera de que el gobierno mantenga Sidor. Sidor llegó a producir 4.500 millones de toneladas de acero. No está produciendo ni 700 ni 600. Es más, Sidor necesita invertir hoy un montón de dólares que el gobierno no tiene para adecuar su estructura, para producir lo poquito que está produciendo. ¿Cómo hace? Es decir, no es un tema de que yo creo en la privatización y yo soy neoliberal y... No, es que no tiene cómo el gobierno mantener Sidor. Si no la privatiza, la cierra. Ajá, ok. Todo este marco o este cuadro que tú pintas, pero Pablo, ¿qué derivaciones puede tener en lo político aquí en Venezuela? Vamos a una situación complicada. Todo esto que yo te estoy diciendo es muy fácil decirlo. El gobierno sabe que no lo puede hacer porque el gobierno no tiene la fuerza para poder llevar esto adelante y sobrevivir. Ahora, ahí se planteó, por ejemplo, en la Asamblea, bueno, vamos a cambiar el gobierno en 6 meses. Oye, yo quiero ver eso. Quiero ver quién es el presidente que va a asumir en estas circunstancias en un esquema de confrontación con el otro lado, un esquema de confrontación a muerte. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura un presidente en tener el 80% de rechazo cuando no puedes resolver los problemas más elementales en el corto plazo? Pues no los puedes resolver en el corto plazo. Aquí hace falta no un decreto de emergencia económica, un gobierno de emergencia nacional es lo que hace falta aquí, donde todo el mundo forme parte, intervenga, participe, los sectores productivos, los productores del campo, los sectores petroleros, la iglesia, los sectores políticos, todo el país aquí tiene que unirse alrededor de salvar una situación que es dramática, no es sencilla, esta crisis es muy profunda. Este país no tiene los dólares para importar
la comida y las medicinas que necesita la población. ¿Y tú crees que la oposición, el gobierno va a querer compartir el gabinete con la oposición y la oposición va a querer un pedazo de ese gobierno ahorita en estas condiciones? Es que yo no, para ella, es que para ambos. Yo creo que el esquema no puede ser ese. El esquema tiene que ser, mira, vale, ¿cuáles son las cosas? Vamos a sentar al país, no es a los políticos, no es a Maduro con Henry Ramos ni a Diosdado con Julio Borges. No, es que el país entero aquí tiene que tomar conciencia. Y no puede tomar conciencia si el liderazgo político está entretenido en las fotos de Chávez y en las fotos de Bolívar y en un debate que no es. Yo veo, por ejemplo, planteamientos, vamos a darle el título de propiedad a la vivienda. ¿Y de qué le va a servir el título de la propiedad a la vivienda si no tiene cómo comprar comida? Porque no hay comida en el mercado y la comida que hay no es accesible porque no la puede pagar. Sí, yo creo que tenemos que ir al meollo del asunto y es el problema del país, el problema de los 30 millones de venezolanos es que no nos está alcanzando el dinero para comprar comida y que la comida no está. Y no va a estar este año, ese problema se va a agravar este año, entonces ese es el problema que hay que atender. ¿Cómo lo atendemos? Bueno, vamos a hacer causa común todos, vamos a hacer una tregua política y vamos a ver, bueno, ¿quiénes son los tipos que más saben de economía? Que pueden enderezar esto con decisiones muy prácticas. Ahí hay una cantidad de dólares. Bueno, los dólares se asignan específicamente. Usted tiene que sembrar papa. Usted necesita 2 millones de dólares en semillas para sembrar papa. Aquí están. Usted necesita y hacer puntualmente las cosas que hay que hacer para recuperar el aparato productivo. Hay que abrir la inversión petrolera. Hay que disciplinar el gasto público, hay que resolver el problema cambiario, que no es posible este desorden cambiario que tiene el país. Sí, cosas muy puntuales que se pueden ir haciendo para reactivar el aparato productivo. Bueno, te agradezco mucho, pero Pablo, que haya venido al programa. Muchas gracias.